Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos con el segundo de los Evangelios, el de Marcos, capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Pasados algunos días volvió a entrar en Cafarnaúm y se oyó que estaba en casa. Por mi parte no tenía ninguna esperanza de que Marcos pudiera superar en calidad narrativa a Mateo. Si en algo es consistente la Biblia es en la demostración que desde el principio, desde el Génesis, vamos siempre a peor. La imprecisión y la falta de detalle es una de las características más repetidas a lo largo de estos textos sagrados. En absoluto divinos, ya que con la intervención de un Dios, sobre todo del Creador de todas las cosas, la imperfección no debería tener lugar. Según Marcos, pasan algunos días. ¿Cuántos? Da igual. ¿Desde cuándo? Da lo mismo. Tenemos que imaginar entonces que aquella evangelización a lo largo de Galilea únicamente ha durado unos días. Tras ello regresa a Cafarnaúm, donde se aloja en casa. ¿En casa de quién? Da lo mismo. Lo importante es dar a conocer la importancia de este personaje y cómo la gente le espera. Y se reunieron muchos de modo que ya no había sitio ni aun frente a la puerta, y él les hablaba la palabra. A su llegada todos tienen prisa e insisten por volverle a ver. Él les habla la palabra. ¿Qué palabra? Ya veremos. Y vienen y entre cuatro le traen un paralítico. Por su fama de buen sanador, estos intentan un nuevo milagro. Pero al no poder entrarlo por causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba y luego de hacer una abertura bajaron el catre donde yacía el paralítico. En la casa que sea donde se encuentre Jesús acaban de hacerle un butrón en el techo para bajarle a un paralítico y que lo sane. Una entrada tan espectacular que parece mentira que a Mateo se le olvidara contarla. A no ser que el que lo hiciera a Marcos, presuntamente Pedro, decidiera añadir un poco de épica personal. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, desde el interior de la casa donde acaban de abrir el techo para hacerle bajar este paralítico, decide, en vez de recriminar su actitud, perdonarle sus pecados por la demostración de fe. Pero allí sentados había algunos de los escribas y cavilaban en sus corazones. En esta casa, que no sabemos de quién es, hay de todo, incluso escribas. Los escribas son trabajadores del templo, funcionarios. ¿Qué hacen en esta casa donde está Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos funcionarios del templo que están en la misma casa que este elegido de Dios que ya ha demostrado que es capaz de curar milagrosamente, todavía se extrañan. ¿Qué situación es toda esta? No hay quien entienda nada. Al instante, percibiendo Jesús en su espíritu que cavilaban de este modo, les dice: ¿Por qué caviláis estas cosas en vuestros corazones? Jesús, que es todopoderoso y todo lo sabe, conoce perfectamente qué es lo que les pasa por la cabeza a estos escribas. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu catre y anda? Si se trata de decir, tan fácil es decir una cosa como la otra. Si se trata de que alguna de ellas tenga efecto, la menos comprometedora es la del perdón de los pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico. Jesús se dirige al paralítico, veamos, para decirle, no sabemos todavía cuál de las dos opciones. A ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa. Jesús acaba de echar el órdago, ha apostado por la más difícil. Y fue levantado, e inmediatamente alzó el catre y salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás vimos algo así. Espectacular. No cabe ninguna duda, es la segunda vez que se nos asegura que esto sucedió así. Primero Mateo, ahora Marcos. Llamamiento de Leví. Pues sorpresa, porque recuerdo que así terminaba el capítulo de conclusiones del Evangelio de Mateo. Yo preguntaba a la audiencia qué había ocurrido con los levitas. De repente habían desaparecido desde el Antiguo Testamento y no teníamos ninguna noticia de esta casta sagrada. Veamos qué nos cuenta Marcos. Y salió nuevamente junto al mar y toda la multitud acudía a él y les enseñaba. Cafarnaúm está al lado de este mar de Galilea y allí se supone que es donde va Jesús.
y pasando vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos, y le dice: «Sígueme», y levantándose lo siguió. Y si curiosa me había resultado esta desaparición de los levitas de los textos sagrados del Nuevo Testamento, más curiosa me parece esta revelación. ¿Quién es este Leví? Según el Evangelio anterior, es el autor, Mateo. Vaya por Dios, qué casualidad que este Mateo resulta ser un levita. Un detalle que debió considerar de poca importancia porque jamás hizo referencia a ello. Ahora, gracias a Marcos, sabemos que este Mateo no era un escriba cualquiera, sino que, aunque no tengamos total confirmación, por similitud de nombre, este podía pertenecer a esa casta elegida de entre los peores de los asesinos del pueblo de Israel, la estirpe elegida para convertirse en sicarios de Yahvé. Y sucedió que, estando reclinado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Pues a ver, porque ahora ya no estamos cerca del mar, donde parece que le silba a este levita y este se une, sino que vuelve a estar en su casa. ¿En la casa de quién? No lo sabemos, parece que señala como si fuese propiedad de Jesús. Una casa con una mesa colmada de público. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Con publicanos y pecadores come?». Los escribas de los fariseos, los funcionarios de los fariseos, los secretarios. Si tanta importancia tienen estos personajes es porque son ellos quienes dejan constancia de los hechos, de los sucesos, tal y como hizo en su momento Mateo, tal y como hace ahora Marcos. Al oírlo, Jesús les dice: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores». ¿Para qué vamos a curar a un sano? ¿Para qué vamos a tratar de convencer a uno que ya es creyente? La intención de Jesús siempre es la misma: sumar. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y de los fariseos, estando de ayuno, van y le preguntan: «¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?». Y aquí ya están los discípulos de Juan sin saber cuándo llegaron ni cómo supieron dónde encontrar a Jesús, ni si aquel a quien seguían, a su líder, sigue vivo o muerto. ¿Qué más da? Lo importante es saber por qué los discípulos de Jesús no cumplen la ley. Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los que asisten al esposo mientras el esposo está con ellos? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Esta respuesta sí que es exacta a la que leímos en el Evangelio de Mateo, una argumentación en la que detectamos como una cierta superioridad de esta figura, el esposo, por encima de la ley, algo que no hemos leído anteriormente en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para poder descifrar cuál es el significado real de este versículo, nos tenemos que imaginar a alguien con suficiente categoría para estar por encima de las leyes de Moisés. En este caso, el único puede ser este Jesús. Mientras esté con ellos aquel que está por encima de todo lo escrito, no hace falta cumplirlo. Él es la autoridad. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán en aquel día. Cuando esta autoridad ya no les acompañe, solo les quedará la ley. Esta es de obligado cumplimiento. Nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace una rotura peor. Todo asunto hay que tratarlo con la cautela que merece. La conversión a esta fe de aquellos que todavía no creen en ella debe hacerse a partir de otros métodos, no de los antiguos, no mediante la imposición. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino reventará los odres y se echan a perder el vino y los odres. Antes bien, vino nuevo en odres nuevos, lo que equivale a vino viejo en odres viejos. Aquellos creyentes que cumplen la ley así deben seguir haciéndolo. Aquellos posibles nuevos conversos deberán acercarse a nuestro credo pacientemente, con mano suave. El objetivo final es que sumen. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que, pasando por los sembrados en día de sábado, sus discípulos comenzaron a caminar arrancando las espigas. Sus discípulos ni cumplen el ayuno ni santifican el sábado.
Y los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de sábado? Efectivamente, los fariseos, que cumplen la ley de Moisés, ven en este acto una herejía. Les dice: ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre él y los que estaban con él? Jesús, igual que nos contó Mateo, hace referencia a este precedente en la desobediencia de la ley de Moisés, una excepción, por otra parte, hecha por un personaje calificado de divino, como es un rey. Un acto así no excusará jamás a nadie por poder hacerlo. Pero Jesús es presentado nuevamente como aquel que tiene autoridad propia para hacer cumplir o incumplir la ley. Como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él, pues aquí nos relata el precedente que señalaba antes de David y lo que hizo por hambre. Y él les decía: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Fuera para lo que fuera instituido el sábado es una ley escrita de obligado cumplimiento. No se puede desviar ni a izquierda ni a derecha, hay que cumplirla a rajatabla. El sábado se descansa. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Y Jesús termina este capítulo retando a los fariseos, mostrándose con total autoridad para hacer lo que le plazca con la ley de Moisés. Con este escandaloso acto de herejía a ojos de un creyente, me despido hasta el próximo capítulo. Un saludo.